Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 13 de enero, en esta primera semana del tiempo ordinario. Así es, ayer, día domingo 12, celebrábamos con la fiesta del bautismo del Señor el final del tiempo de Navidad. Por eso, hoy empezamos ya el tiempo, la primera parte del tiempo ordinario en el año litúrgico, en este ciclo C de la liturgia de la Iglesia. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia a San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Fue llamado el Atanasio de Occidente. Efectivamente, se asemeja en muchas cosas al batallador obispo de Alejandría. Fueron contemporáneos. Hilario nació a principios del siglo IV en Poitiers y ahí murió en el año 367. Y tuvieron que combatir contra el mismo adversario, el arrianismo, y participaron en las polémicas teológicas con discursos y sobre todo con los escritos. Hilario fue desterrado por el emperador Constancio, que se había alineado con las decisiones del sínodo de Béziers del año 356. Este sínodo naturalmente era arriano. Así Hilario fue a parar a Frigia. El contacto con el Oriente fue providencial para el obispo de Poitiers. Durante los 5 años de permanencia en Frigia, aprendió el griego y descubrió a Orígenes, como también la gran producción teológica de los padres orientales, obteniendo una documentación importantísima para el libro que le mereció el título de doctor de la Iglesia, dado por el Papa Pío IX, el de Trinitate, intitulado primero y mejor De Fide Adversus Arianus. En efecto, era el tratado más importante y profundo que había aparecido hasta entonces sobre el dogma principal de la fe cristiana. Aún en el destierro no permaneció inactivo. Con el opúsculo contra Maxentium atacó violentamente al mismo Constancio, refutándole el césaropapismo, la pretensión de meterse en las disputas teológicas y en los asuntos internos de la disciplina eclesiástica. De regreso a Poitiers, el valiente obispo continuó su obra pastoral, ayudado eficazmente por el joven Martín, el futuro santo obispo de Tours. Hilario nació en el paganismo y durante mucho tiempo buscó la verdad, pidiendo luces a las varias filosofías y sobre todo al neoplatonismo, que más tarde influiría muchísimo en su pensamiento. La búsqueda de una respuesta sobre el fin del hombre lo llevó a la lectura de la Biblia, en donde finalmente encontró lo que buscaba. Entonces se convirtió al cristianismo. Era un noble terrateniente, y cuando se convirtió estaba casado y tenía una hija, Abre, a quien amaba tiernamente. Poco después del bautismo, el pueblo lo aclamó como obispo de su ciudad natal. Fueron 6 años de intenso estudio y predicación, antes de partir para el destierro, que, como hemos recordado, perfeccionó su formación cultural y teológica. Junto a la voz retumbante del polemista y del defensor de la ortodoxia teológica, hay en él también otra voz, la del padre y del pastor. Humano en la lucha y humanísimo en la victoria, defendió a los obispos que reconocían su propio error y hasta apoyó el derecho a conservar su cargo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia en el siglo IV. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, escuchamos hoy justamente que empezamos el tiempo ordinario, esta lectura de San Marcos en el capítulo 1, 14.
Qué importante es empezar este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y consagrárselo. Consagrarle pues este año litúrgico que empezamos en el Adviento pasado. Consagrarle todas nuestras acciones esta semana, consagrarle todo lo que nos permita en este día y pues pedirle que esté siempre con nosotros. Nos dice el texto de hoy que después de arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea. Bueno, evidentemente a predicar el Evangelio. El Señor nos da el ejemplo de lo que debemos hacer como iglesia y como cristianos. Evangelizar, predicar el Evangelio. ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio? Pregúntate. ¿A cuántas personas has podido evangelizar, has podido convertir o les has hablado de Jesús? Bien sea en tu casa, tu propia familia, a tus amigos en la iglesia, en la cuadra, en el trabajo, en tus estudios, en tu círculo más cercano o donde quiera que te encuentres. ¿A quiénes les has anunciado la buena nueva? ¿Será que lo has hecho con propiedad? ¿No será que te da vergüenza anunciar el Evangelio? ¿No será que nos da vergüenza nuestra fe y anunciar que Cristo está vivo? Muchas veces puede ser que se tenga pena o vergüenza. No debemos de tener esa actitud. Pidámosle a Dios el don de la valentía en el Espíritu para que Él sea quien ponga las palabras en nuestra boca y de esa manera conozcan los demás el reino de Dios. Dice Jesús justamente cuando está en Galilea: se ha cumplido el tiempo y el reino está cerca, arrepiéntanse y crean. Dos frases muy importantes: arrepiéntanse y crean. Estas dos palabras, arrepentirnos, es decir, dejar por un lado nuestros males, nuestros pecados, nuestros errores. El Señor está dispuesto siempre y en todo momento a perdonarnos, pero ojo, hay que arrepentirse de corazón y acercarse a la confesión, teniendo, como lo dice uno de los 5 pasos de la confesión, dolor de los pecados, que me duela el haber ofendido a Dios y mi compromiso de no volverlo a ofender. El segundo momento o la segunda frase: crean en el Evangelio. Después de arrepentirme, el Señor me invita a creer, a confiar en el Evangelio. El Evangelio dice que confiemos en Él, en su misericordia, en su perdón, en su providencia. Y entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué cuando hay algún problema no confiamos en Él? Que Él lo puede resolver, que Él nos puede orientar. ¿Por qué cuando hay alguna crisis económica no confiamos que su divina providencia va a estar a nuestro lado y que siempre tendremos lo necesario? O cuando emprendemos algún proyecto personal, algún trabajo, o cuando emprendemos algún proyecto comunitario o en la propia parroquia, ¿por qué no confiamos que la providencia va a estar con nosotros? ¿Cuántas cosas no se pueden construir? Se pueden construir basílicas y catedrales enormes con la divina providencia. San Juan Bosco una vez tenía la oportunidad de construir el templo a María Auxiliadora, un gran santuario en Italia, y empezó, pero no tenía el dinero, ya se le había acabado lo suficiente para pagar a los trabajadores. Y un día un enfermo, que era de mucho dinero, me lo mandó a llamar y le dijo que si él oraba por su salud y si se podía sanar, él iba a dar lo necesario para que terminara su templo. Claro, San Juan Bosco intercedió a María, auxilio de los cristianos, auxilio de los pecadores, auxilio de los enfermos, María Auxiliadora. Y María Santísima, por la imposición de manos de San Juan Bosco, hizo el milagro y curó a aquel enfermo que tenía una enfermedad terminal. Aquel enfermo se sanó y le dio lo necesario para que San Juan Bosco terminara aquel templo. Si creemos en Dios, si creemos que Él está con nosotros, si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, sin duda la palabra se va a cumplir como se cumplió en San Juan Bosco. Así que no desconfiamos del amor y la misericordia de Dios. Así es, y así como Jesús también le dice a los apóstoles: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres en aquella pesca milagrosa, también el Señor nos invita a ser pescadores de almas. No temas evangelizar, no temas ser misionero, no temas hablar de Cristo, no temas hablar de tu fe. Al contrario, que los demás conozcan cuáles son tus buenas intenciones, que los demás conozcan qué nos motiva como católicos, cuáles son nuestras bases, nuestros fundamentos, qué nos sostienen nuestra fe. Que los demás vean que Cristo está vivo a través de nuestras palabras y sobre todo a través de nuestro ejemplo de vida. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Fueron a predicar que Cristo estaba vivo en un Dios que tiene poder. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.